Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Este episodio de GDentalk ha sido impulsado por Ivoclar. ¿Sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día? Con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en ivoclar.com. Muy buenas a todos, bienvenidos a GDentalk, un podcast para debatir y charlar sobre diferentes temas del sector dental que seguro que muchos de vosotros habéis puesto sobre la mesa en alguna ocasión. GDentalk tendrá una periodicidad quincenal y lo podréis seguir en los canales digitales de Gaceta Dental y del Dr. Simón Pardiñas y en las distintas plataformas de audio como Spotify, aunque pretendemos llegar a muchas más. Y bueno, como todo podcast tiene que tener un presentador o moderador, en este caso voy a ser yo la que conduzca esta aventura, así que permitidme que me presente. Soy Patricia Merino, redactora de Gaceta Dental, y me he dado cuenta desde que entré en este medio que nunca se deja de aprender cosas de este apasionante sector. Sector que conoce también muy bien la persona que me acompañará, que es el doctor Simón Pardiñas, al que seguro que muchos de vosotros también conocéis. Bienvenido, Simón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad que un gusto estar aquí en este primer capítulo de GDentalk. Hace nada, 3-4 meses que empezamos a hablar sobre esto y en nada dijimos, venga, pues lo montamos, vamos a montar un podcast fresco, distinto, un poco más ameno para hablar eso, de lo que comentas, de temas de salud bucodental, opiniones sobre la profesión, anécdotas, es decir, un poco tocar todos los palos, no solo para gente de la profesión, sino que pues va dirigido también a cualquier persona fuera del sector que le interese el mundo de la salud. Me presento, para el que no me conozca, soy Simón Pardiñas, soy odontólogo, tengo una clínica privada en Coruña, me dedico principalmente a la cirugía e implantología y por otro lado también dedico parte de mi tiempo a la divulgación dental a través del canal de YouTube que tenemos, Dentalk, que es el más grande del mundo ahora mismo, de temática dental, y bueno, pues ahí creamos contenido de divulgación dental, siempre pues con rigor y enfocado a que el paciente pueda entender, es decir, con un lenguaje llano, para que todo el mundo pueda entender pues los problemas bucodentales que puede tener, recomendaciones sobre salud, etc. O sea que bueno, encantados de lanzar este nuevo formato para precisamente eso, divulgar y llegar a todo ese público. Pues bienvenido, Simón. Debatiremos seguro temas muy interesantes y para empezar el primer episodio del podcast vamos a tratar un tema que tú conoces muy bien, que es estudiar en el extranjero, y para ello tenemos con nosotros a Estefanía Moreno, miembro del Consejo de Innovación de Gaceta Dental, que hoy, eso sí, no está aquí por eso, sino por su trabajo en el DIP, el Departamento Internacional Profesional del COEM, y es que Estefanía forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Odontólogos de la Primera Región y desarrolla su práctica privada, además, en el campo de la ortodoncia en Madrid, Burgos y Palencia. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por invitarme. Es un honor y un privilegio poder estar en esta gran aventura y en estos primeros capítulos de Dentalk. Muchas gracias. A ti por venir. Pues vamos a empezar, Estefanía, si te parece, con la primera pregunta. ¿En qué consiste vuestro trabajo en el DIP y cómo ayudáis a los profesionales que se quieren ir fuera a trabajar? Bueno, el DIP, que como has dicho es el Departamento Internacional Profesional, surgió en el año 2011 en la Junta Directiva del doctor Ramón Soto Yarritu, en la que estábamos el doctor Miguel Ángel Martín y yo. Y bueno, nosotros siempre habíamos tenido esa inquietud de irnos fuera a trabajar al extranjero, pero no había información, intentábamos lograrla a través de universidades, de ministerios, no conseguíamos nada que nos fuera realmente útil y desarrollamos una guía en la que se contemplan países de Europa y de fuera de Europa para poder marcharnos, o sea, ver qué papeles necesitamos, dónde encontrar trabajo, los requerimientos de idioma que se necesitan, así como luego la fiscalidad a la hora de tributar esos beneficios. Y bueno, pues así surgió un poquito esa idea. Es un departamento pequeño porque solamente somos nosotros dos, pero intentamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible. La verdad que es una genial idea porque, bueno, en mi experiencia propia tengo muchos amigos que trabajan fuera, que algunos han quedado, otros han vuelto, pero me acuerdo de cuando estaban decidiendo si irse, si no, había muchísimas dudas. Es decir, ¿a dónde me voy? ¿En qué condiciones? ¿Necesito aprender el idioma? ¿Tema de licencias? ¿Tengo que sacar una licencia? ¿No? Es decir, había un montón
montón de dudas, que la única forma de responderlo, me acuerdo que había ciertos grupos o foros por internet que tú entrabas, preguntabas, oye, ¿dónde estás tú? ¿Qué me recomiendas? Y al final pues iban haciendo pequeños grupitos de gente, pues en Holanda, en Inglaterra sobre todo y demás, y al final se iban ayudando un poco entre ellos haciendo su comunidad. Sí, efectivamente, todo empezaba así. Pues tengo un amigo que se acaba de ir a Rotterdam, pues a ver cómo lo ha hecho, con agencia o solo, porque claro, luego tienes distintas opciones para marcharte. Y era un poco, tirabas de compañeros, pero realmente tenías que ir de un lado a otro buscando papeles, traductores jurados. Entonces, algo que realmente te dé un guión y te diga, es así, tienes que ir a estos sitios y presentarlo en tales otros. Y además, si quieres encontrar un trabajo por ti mismo sin tener que recurrir a ninguna agencia, es esta bolsa de trabajo o está más vinculado o menos vinculado, según los países, a la sanidad pública, con lo cual está muy bien la guía. ¿Y qué tipo de perfil? Es decir, también estudiantes, aparte de dentistas que ya estén licenciados, os contactan para buscar información? A ver, realmente siempre es más fácil si eres joven y no tienes ningún tipo de carga, ni familiar, ni económica, porque bueno, realmente es coger tu mochila y marcharte. Sí. Pero sí que es verdad que cada vez más hay gente de mayor edad que se plantea un cambio, pues porque la situación aquí no les gusta o porque quieren un cambio de aires, quieren hacer algo diferente. En España no existen las especialidades dentales, cuando en el resto de Europa sí que existen. Entonces, la única manera de tener, digamos, una especialidad que te permite ejercer de una forma un poco más reglada fuera es haciéndola fuera. Y un poco al hilo de lo que estás diciendo, Estefanía, la gente que se va porque realmente no hay oportunidades aquí en España o porque quiere y quiere probar en otro país al nuestro. A ver, oportunidades realmente hay y hay muchas. Digamos que el espíritu que podía haber surgido durante esa gran crisis económica que hubo al principio del 2010 ya no es así. O sea, ahora mismo se necesitan dentistas, quizá no en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, que son núcleos muy grandes, pero, por ejemplo, yo en Burgos llevo meses buscando dentista general y no encuentro. Entonces, oportunidades hay. Seguramente una persona que se vaya a trabajar a Burgos, a Soria, a Pamplona, va a ganar al final del año exactamente lo mismo que una que se ha marchado a trabajar a Finlandia. ¿Qué busca la gente para decir, venga, quiero este trabajo? Busca buen horario, claro, buen es sueldo, es muy difícil. Y cercanía a casa, efectivamente. Y yo lo noté especialmente después de la pandemia, hubo como un cambio ahí en la mentalidad de la gente. La gente quiere mucho más tiempo libre para ellos, sí. Quieren seguir ganando lo mismo o incluso más, pero trabajando menos. Y yo estoy de acuerdo contigo, Estefanía, que nos está costando mucho también en mi parte personal encontrar gente para trabajar en la clínica, ya sea dentistas o higienistas, personal auxiliar. Es decir, estamos en un momento complicado para encontrar eso. Y no es que se ofrezca un mal puesto de trabajo, es decir, las condiciones son mucho mejores, muy por encima del convenio en la mayoría de los casos, y aún así es muy complicado encontrarlo. Entonces yo creo que es un cambio más en la mentalidad de la sociedad. Y en tu caso, Simón, te planteaste, tú que has estudiado en Estados Unidos, ¿te planteaste en algún momento trabajar fuera? Sí, me lo llegué a plantear. Bueno, yo estudié en Estados Unidos, hice allí cirugía y periodoncia, estuve casi 3 años en Nueva York y sí que me planteé en un momento dado el poder quedarme. De hecho, me ofrecieron quedarme en la universidad como parte de profesor para los nuevos estudiantes que entraban y parte, pues bueno, para trabajar con pacientes. ¿Qué pasa? Que allí en especial tenías que echarte casi 2 o 3 años extra de estudiar otra vez tema de la carrera para poder primero convalidar el título, hacer un par de exámenes que son bastante duros, son como una especie de reválida o un MIR, para que nos entendamos, para poder tener la licencia, pero solo del estado en el que hay. Es decir, cada estado de Estados Unidos tiene su propia licencia, entre comillas, y si quieres trabajar en otro estado tienes que sacarte la de ese estado. Entonces, en mi caso, pues de aquellas creo que pedían 2 años de volver a hacer la carrera, más luego los exámenes, y dije, o me planteo ya quedarme aquí mínimo 10 años, o es que si no, no me compensa
no me compensa meterme a todo eso porque el gasto es brutal, o sea, vivir en Estados Unidos es un gasto enorme. Ya no solo estudiar, que no vivir en todo. Estudiar, bueno, tengo la experiencia de compañeros de allí, que cuando estaba haciendo yo el posgrado, ellos estaban haciendo el undergrad, bueno, la carrera, lo que se llama la carrera, y empezaban con $500.000 de hipoteca ya, solamente para pagarse la universidad, más luego otros 200 y pico mil para vivir, es decir, te ponías casi en 700, 800.000 dólares sin haber empezado o terminado la carrera. ¿Qué pasa? Que les dan unas condiciones muy ventajosas también los bancos porque en cuanto terminan saben que van a tener trabajo, o sea que la mentalidad es un poco distinta. Y a raíz de lo que dices, de que has estado estudiando allí, hablando en otras ocasiones nos has comentado que, por ejemplo, no tiene nada que ver la odontología americana con la que se practica aquí en España. ¿Cuáles son las diferencias culturales y de práctica dental que deben tener en cuenta los odontólogos españoles que se quieran ir allí? Sí, primero, pues bueno, la barrera cultural, que esa, pues, como una cultura tan fuerte como la que tenemos nosotros aquí en nuestro país, pues puede haber un choque bastante grande con otras culturas, como por ejemplo la americana. En tema dental, pues en la experiencia que yo viví veo que cada vez más es una odontología defensiva, es decir, los dentistas no se salen del límite de lo que está marcado legalmente, porque en cuanto se salga, ¡boom!, le viene un abogado, le denuncia y van a por dinero. Entonces hay una balanza entre odontología defensiva, sí que tienen, pues bueno, están muy avanzados a nivel tecnológico, a nivel marketing, brutal. O sea, a día de hoy yo creo que como mejor, marketing, ¿no? La verdad que sí, pero a nivel técnico, como nuestro país, es de lo que he visto, tenemos muchísimo nivel. Y lo que más me sorprendió es eso, el tema de la odontología defensiva que practican allí, aparte del marketing, es decir, toda esta moda de la sonrisa de Hollywood, de las carillas, es decir, hacer tratamientos demasiado agresivos en vez de ser, pues, bueno, más conservador o más científicamente correcto. Y tú, Estefanía, ¿cuáles son los beneficios y desafíos que has observado en la experiencia de odontólogos que se han ido a trabajar en el extranjero con la ayuda de tu departamento? Bueno, los beneficios es que tienen unos horarios de trabajo fantásticos. No están como aquí, que salimos muchas veces a las 10 de la noche porque se complica el último paciente o porque nos llega tarde. Allí normalmente a las 6 de la tarde, 5:30 están en su casa. Claro. Con lo cual tienen mayor conciliación y bueno, pues tienen más tiempo libre, pueden hacer cosas. Y luego además están mejor considerados. Aquí realmente eres el chico que me pone los brackets, la chica que me hace la limpieza, el chico que me ha hecho el empaste, y allí eres un doctor y te tienen otro tipo de respeto. O sea, eres un sanitario, no eres uno más que está como el que te vende la fruta realmente. Y desafíos, bueno, pues es, como decía Simón, es un choque de culturas, el idioma muchas veces, por muy bien que lo manejes, tienes que hablar un inglés, un francés, un alemán científico, tienes que poder comunicarte con el paciente, que muchas veces, pues a ver, no entiende tus bromas o tú no entiendes las suyas, tienes que saber... Genera desconfianza al paciente también eso. Claro. Que ve un dentista que no habla su idioma o que lo ven de fuera. No es que sea racismo, que no es ese tema, pero es esa desconfianza de decir, no es alguien, o sea, que... Es importante saber el idioma antes de marcharse, ¿no? Sí, es imprescindible. Además, normalmente los países tienen una serie de exámenes para que acredites que realmente tienes el nivel que estás diciendo que tienes. Por ejemplo, en Noruega, que normalmente es el destino estrella para los dentistas porque es el que tiene el salario más alto, tienes que tener un nivel de noruego maravilloso, o sea, perfecto. Tienes que comunicarte, leer informes, escribir informes. Y las autoridades noruegas, igual que pasa en Dinamarca, ofrecen incluso cursos gratuitos para que la gente se forme adecuadamente en el idioma. Claro, ¿en qué punto decides tú, vale, voy a aprender noruego para irme a trabajar a Noruega? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, ¿me merece la pena todo ese esfuerzo? Claro, depende lo que hablábamos antes, también los sueldos. Pues si en un año allí vas a ganar lo que aquí en 5, pues a lo mejor sí que te compensa. El estar 2, 3, 4, 5 años, hacer caja y volverte a España, que conozco casos también de gente que hace eso, pues dice, pues mira, es una transición, voy a ahorrar, voy a trabajar todo lo que pueda, hacer todo el dinero que pueda y luego me vengo y ya, si eso, me monto mi clínica aquí, más tranquilo, con mi colchón y ya desarrollo mi profesión más tranquilo.
Sí, también hay casos, efectivamente, que ahorran todo lo que pueden. Normalmente, a ver, los países extraños, por así decirlo, como pueden ser Noruega, Finlandia, Dinamarca, obedecen a razones más personales que laborales, porque no son los países habituales para marcharse. Lo de, efectivamente, ahorrar todo lo que puedas es en muchas ocasiones para estudiar luego aquí un posgrado, porque piensas que es más fácil o... bueno, porque vas a tener más salidas, pero sí que es verdad que en el resto de los países allí está muy reglado, son especialidades que se ejercen con una formación muy concreta y que si luego te quieres ir con la formación que tienes aquí de ortodoncia, de cirugía, allí no las vas a poder ejercer, porque no existen, o sea, no están homologadas. Entonces, yo muchas veces cuando se marchan les pregunto, ¿realmente tenéis la idea de volver? Y sí que es cierto que la mayoría se quedan. ¿Se quedan? Sí. Curioso. Por lo menos los casos que conozco yo se quedan. Muchos se casan, forman su familia. Claro. Eso sí. Se quedan. Porque realmente tú te marchas dejando una situación que crees que no es buena aquí, pero esto no mejora con el tiempo. Y es lo que decíamos, a todos nos gusta trabajar en Madrid, en Barcelona, ciudades grandes, donde te puedes mover, pero nadie se va a Burgos, a Lugo, a... Sí, la verdad que sí. A las poblaciones más pequeñitas. Sí. Aunque se vive mejor, también hay que decirlo. Se vive mejor, que al final la calidad de vida es mejor. Sí, más Hay tranquila. que valorar también un poco el coste-beneficio, es decir, vale, a lo mejor gano un poco menos, pero vivo mejor. Pues... No, pero la calidad de vida es mejor y es más barata. Claro, o sea, lo que me voy a gastar en Madrid claro, a los niveles que estamos no tiene nada que ver con lo que me voy a gastar en Palencia. Efectivamente. Exactamente. Sí. ¿Y cuáles son los países que acogen a más odontólogos extranjeros? O sea, odontólogos españoles, perdón. Pues antes del Brexit la estrella era Reino Unido. Porque todos partimos de un nivel medio de inglés, claro. Que luego vete al país y... Sí, y después es que no llega al medio, no llega al medio. Es que todos nos pensamos que tenemos un nivel de inglés estupendo, sí, hasta que luego decimos no. Sí, a mí me costó los 3-4 primeros meses, decía, ostras, pero si no sé inglés. Pero tú te fuiste sabiendo inglés, ¿no? Lo que yo creía. Lo que tú creías. Sí, que luego llegué allí y decía, o sea, clases en inglés, dirígete al paciente en inglés, que tengas problemas y solucionarlos en inglés, los problemas del día a día, de, yo qué sé, pues vete a hacer el papeleo, de tema de visados, de lo que sea. Eso ya se complica. Eso, o sea, es un golpe en la cara, de repente dices, ostras, todo lo que había aprendido, no tengo tanto voy nivel. a tener que empezar otra vez a aprenderlo, sí. Entonces decía, Reino Unido antes del Brexit y después del Brexit. Después del Brexit sí que es verdad que tira un poquito más para atrás por la cantidad de papeleo que hay que hacer. Después del Brexit, destinos muy buenos son Irlanda, que necesitan muchos dentistas, Francia, que se están jubilando muchos y hay mucha vacante. Y bueno, Holanda, hay muchas empresas de recruitment que están saliendo ahora con ofertas bastante interesantes. Yo creo que son destinos que cada vez demandan más profesionales y además que somos odontólogos muy bien formados, que somos trabajadores y que por regla general, bueno, pues la gente que se marcha lo hace sabiendo a lo que va. Y a nivel salario, que es la pregunta estrella, sí. ¿En qué países pagan mejor a los odontólogos? Pues ahora mismo yo creo que sería la estrella Irlanda, por la cantidad de dentistas que necesitan y que no hay. Nos pasa como en las zonas de la España vaciada. Pero no hay que perder de vista, bueno, países un poco más extraños para irse a trabajar, como puede ser Noruega o Dinamarca. Y alguien que acaba de terminar la carrera y dice, vale, pues me voy a plantear irme a Irlanda. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que hacer? O sea, ¿cuánto tiempo le lleva el preparar todo el papeleo o los trámites para, yo qué sé, terminas la carrera en junio o agosto? ¿Cuánto tiempo tardas en poder irte a trabajar a Irlanda, por ejemplo? Yo creo que ahora más o menos los plazos que hay rondan de 3 a 6 meses, entre que vas solucionando todos los papeles de colegiación, de seguros y sobre todo vas sacándote el nivel de inglés que te van a pedir. Que sería lo suyo irselo sacando ya mientras haces la carrera. De hecho, hay muchísimos estudiantes que lo hacen en ese momento. Están acabando la carrera y bueno, realmente quinto viene ya rodado. O sea, es verdad que hay que estudiar mucho, que hay que hacer muchos trabajos, pero lo puedes ir compaginando con una buena formación del idioma, esforzándote un poquito en ver opciones. Se puede hacer mientras estás acabando la carrera y realmente es el mejor momento. ¿Qué nivel piden de inglés? ¿Un proficiency, un TOEFL? Porque, un inciso, en la carrera de odontología ¿vosotros necesitáis el inglés? O sea, para aprobar la carrera. No. Bueno,
Tienes que leer artículos. Bueno, sí, siempre tienes sí. que hacer algún trabajo y Incluso todos los alguna textos. Pero asignatura no es lo que típico de, por ejemplo, Sí. Si no apruebas inglés, no hay Exacto, asignatura. de no, eso, en el no, caso no. de la mía tampoco fue así. Entonces, No. bueno, que No, a lo no, mejor si tuvierais que estudiar en un idioma ya en la carrera, pues eso que ya Sí que se cada vez más llevaría. se está incorporando asignaturas ya directamente en inglés, revisiones de artículos, lo que comenta Estefanía, pero asignatura como tal No, Pero yo creo que es más en los posgrados, de presentar los Sí, casos finales en también es inglés verdad. con un tribunal internacional. Sí, A ver, se presupone que tienes que tener cierto nivel, pero Sí, sí, claro, se presuponen muchas cosas. sí, pero luego claro, a nivel legal sí que te exigen certificados. No sé cuál te exigen ahora para poder irte a Irlanda, por ejemplo, a Reino Unido. Tienes que tener mínimo, bueno, vamos, mínimo, tienes que tener un proficiency, o sea, tienes que poderte comunicar muy bien con un paciente. Y cuanto mayor sea tu nivel de inglés, más posibilidades tienes de que te cojan rápido. ¿Te hacen entrevista también? Sí, O sea, aparte de tener el título, necesitas hacer una entrevista presencial para demostrar Efectivamente, sí. que sabes el que idioma. sabes el idioma. Y según el país, pues a lo mejor te piden más idiomas. En Suiza, según el cantón en el que Claro. estés. Sí. En Bélgica también se hablan 3 idiomas. Entonces, bueno, tienes Sí. que acreditar que de verdad lo sabes. Y un consejo para que los odontólogos que llegan a un país extranjero se adapten al sistema de allí, porque claro, es diferente del de aquí y a lo mejor tienen unas expectativas cuando llegan que luego no las cumplen. Un consejo de decir, no te vas a encontrar con esto que hay aquí, por ejemplo. No sé si me estoy explicando. Sí, a ver, yo cuando nos piden ayuda, normalmente lo que hacemos es que si no tenemos toda la información, buscamos a algún compañero que esté colegiado allí, que lleve tiempo, y le ponemos en contacto con la persona que nos pide ayuda. Cuando tienes allí a alguien, lo que hablábamos antes, que te informa, que te comenta un poco cómo es la situación, ya vas sabiendo un poco lo que hay. También si se van con una agencia, intentamos ver que sea una agencia solvente, que lo que les prometa luego se materialice allí. O sea, yo creo que hay que ir con la mente abierta, esperando encontrarte una situación diferente a la que tienes aquí y teniendo armas para solucionar todos los problemas. Esto de las agencias, hay también algo de fraude en ellas, porque yo a veces recibo correos que me dicen oferta de trabajo en Suiza, 30.000 euros al mes, puedes llegar a ganar. Digo, ostras, pero esto... Eso no pinta... ¿Qué de verdad hay en Sí. esto? Porque si es de verdad, igual me lo planteo. A ver, nada es tan bonito, siempre hay que leer la letra pequeña. Sí. Hay muchas agencias que digamos que te venden, que han invertido en ti en formación de idioma, en formación laboral, en 1000 cosas. Entonces, si te vas antes de un periodo de tiempo determinado, tienes una penalización. La mayor parte te lo dice, pero hay algunas que no te lo dicen y esa penalización es altísima. Entonces, de repente, el dentista, por el motivo que sea, porque no se adapta, porque no le gusta estar allí, porque quiere volver, echa de menos su entorno, su familia, se encuentra con la situación de que debe dinero. Ha pasado, perdón que te he cortado, Nada. ha pasado de alguien que haya llegado y haya estado, no sé, un par de meses, 3, y haya dicho, me quiero volver, no soporto estar aquí. Sí pasa. O sea, realmente es como Españoles por el Mundo, vemos la cara amable. Claro. Exacto, Pero hay muchas historias de he llegado aquí, yo esperaba, no sé, un mundo de sonrisas y fantasía y me encuentro con que Se esto adaptan. es lluvia, frío, no tengo vida porque aquí Claro. la gente se encierra a las 6 de la tarde y no sale después. Realmente nosotros somos mediterráneos, nos gusta Totalmente. salir, nos gusta el sol, tomarnos una cerveza después de trabajar y hay muchos países en los que eso pues no es lo habitual. ¿Y cuánto puede llegar a ganar un dentista, por ejemplo, en Francia, en Suiza, de media, de los casos que tú conoces, por poner una comparativa, Para que la gente se vaya para allá. Bueno, para pues, poner los dientes largos a alguien? por ejemplo, nos llegó una oferta de trabajo para Irlanda hace 10 días, que se publicó además en la página del Colegio de Dentistas, y ofrecían 200.000 euros al año como ortodoncista, por ejemplo. Es que claro, ¿cómo la Claro, gente no se va a querer ir? Sí, de hecho, no sé, he tenido que borrar la oferta para no, para no Igual te ibas mandar tú, ¿no? el currículum. Sí. Sí, la verdad es que son Es una- números que dices, Claro. ostras. Es que compensa, o sea, yo tengo 3 hijos y me da igual, o sea, con 200.000 euros les puedo matricular en un Claro, colegio no, maravilloso. es que puedes Como hacer si vas y vienes, maravillas. que es 1 hora y media en avión, Sí, que sí, tampoco... sí, vamos, o sea, sin ningún problema. Sí, que
que de hecho hay gente que lo hace, que igual se va una semana al mes y se hace en esa semana lo que haría en un mes o más. O en un año. Sí, de hecho hay muchos dentistas de renombre que a lo mejor tienen su casa en París, por ejemplo, y ejercen en Londres, y ves que vamos, que si ellos lo hacen... O al revés, tienen su casa en Mallorca y van a trabajar a París y se vienen a vivir, y van y vienen. Sí, o a los Emiratos Árabes, hay un montón de opciones, o sea, realmente no hay límite. Madre mía. Y para romper un poquito el tema de estudiar, o sea, de trabajar en el extranjero, Simón, vas a abrir tú la veda. ¿A ti qué es lo que más te pone de tu profesión? Pues esta es una pregunta que bueno, como es el primer capítulo, vamos a explicar cómo surgió la idea, ¿vale? Explícala, por favor. Programa se llama G-Dentalk. Dijimos, pues bueno, como está la G, el punto G, ¿qué es lo que más te pone en la profesión? Venga, empiezo yo. Yo, bueno, me dedico principalmente a cirugía, implantes, periodoncia. Quizás lo que más me pone, igual me vas a llamar loco, pero el estar haciendo una extracción, que estés ahí peleando un rato y de repente te queda la raíz y justo notes cómo se desliza y dices, ostras, qué bien. Y ese sonidito que dices, ya está, salió. Con un simple toquecito así muy suave, digo, perfecto. Claro, es que estás hablando con una persona que no es odontóloga, entonces todo lo que diga me va a parecer fenomenal. Por eso digo, estás ahí tú trabajando en tu extracción y cuando notas ahí que ya se mueve y dices, ya está, ya sale perfecto. ¿Y tú, Estefanía? Bueno, pues yo soy ortodoncista, como habéis dicho antes en la presentación, entonces sobre todo tengo casos quirúrgicos de pacientes que se tienen que operar en un quirófano por malformaciones severas en la cara. Y cuando les ves que ya han salido de la cirugía, que están deshinchándose, o sea, ya no tienen inflamación en la cara y se van viendo ese cambio que han pegado de tener la mandíbula aquí y ahora tener una cara fantástica, y les ves que sonríen y que todo el mundo les dice lo guapos que están, a mí eso, pues sinceramente me llena de orgullo. Algunos ya sonríen en el propio quirófano, sí. Al despertarse. Sí, dicen, por favor, o sea, y cierro la boca, cierro la boca. Sí, puedo morder, tal cual, sí. ¿Y alguna anécdota que tengáis así que se pueda contar, y evidentemente sin dar nombres? Aquí vamos a contar de todo, o sea, pues, que esto sin filtros. Dale. Algo así curioso que hayas dicho, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Tengo varias. Algunas, pues dale. Voy a empezar por la más suave. Bueno, cuando estaba estudiando la carrera era ya la época de prácticas clínicas, donde íbamos a la clínica universitaria y demás, y teníamos una asignatura que era pacientes especiales, ¿vale? Que pues recibíamos pacientes de todo tipo, con discapacidades, tanto mentales como físicas, un gran grupo de gente, era una asignatura complicada, pero que te permitía también poner en práctica todo lo que habías aprendido. Y me acuerdo que recibíamos a los pacientes ahí en el sillón, y lo primero que teníamos que hacer era una exploración rutinaria, pues para ver si tenía caries, si tenía periodontitis, lo básico. Entonces me empecé a explorarle y en una de las muelas veo que había, me parece un resto de comida, porque por desgracia a veces nos encontramos en la clínica, que la gente viene sin lavarse los dientes, un resto de comida, una hojita de lechuga parecía, pero cuando me fijo de cerca digo, ostras, pero esto no es comida. Entonces, ¿qué era? Eso es otro tema. Ay, por favor. ¿Qué era? Era una semillita que estaba metida en la fosa de las muelas, en los surcos de las muelas, debía llevar ahí tiempo, claro, en condiciones de humedad, calorcito en la boca, hidratación, claro, la semilla germinó. Ay, por favor. Y estaba saliendo un tallito con sus hojitas. Es decir, era una semilla germinada que estaba metida en la muela. Y dije yo, ostras, no sabía si... ¿Cuánto llevaría eso ahí? No sabía si regarla, podarla o hacerle la limpieza directamente. Pero sí, me sorprendió ver y digo, o sea, esto tiene que llevar mínimo casi un mes aquí atascado. O sea, imagínate cómo estaba el resto de la boca. Sí, no me quiero hacer una idea higiene, porque encima yo para la boca soy muy especial. Flora y fauna. Sí, pues eso me sorprendió y me marcó. Madre mía. ¿Y tú, Estefanía? Bueno, yo
tuve en tratamiento a una chica guapísima, estupenda, maravillosa, y yo no sabía que se dedicaba a participar en concursos caninos a nivel profesional. Cría caniches, unos caniches que hay chiquititos que son de color marrón, no sé si se llaman pitch. No sé cómo se llaman. O algo así, melocotón, o sea, son como, bueno. Y claro, una de las cosas que les miran son los dientes, no pueden tener sarro, tienen que tener toda la dentadura, todo eso va sumando puntos. Entonces, claro, ya se vio con los dientes colocados y, claro, una de las propuestas era te traigo a mis caniches y les colocas los dientes con brackets. Yo decía, pero vamos a ver, pero ¿cómo le voy a poner brackets a un caniche? O sea, voy a perder media mano aquí en el primer bracket. Y me decía que sí, que sí. ¿Pero te lo decía en serio? Sí, totalmente en serio. Pero totalmente en serio. Porque lo había visto ya en algún otro, porque yo sí que es cierto que vi alguna foto por redes de brackets en algún Pero es que sí, sí que efectivamente sí que se ponen perros de competición. Yo, me imagino que lo harán los veterinarios. Claro. ¿Pero es por salud o por estética? Es por Salud, estética realmente. Que tenga algún, yo qué sé, los típicos colmillos que lo tenga desviado y si esté mordiendo o clavando alguna zona. Entiendo que para eso pues vale, para mejorar su salud, pero por estética que va a sonreír el perro. Un perro. Claro, pero les miran los dientes, entonces cuanto más perfecto sea, por ejemplo, los Yorkshire tienen enfermedad periodontal, casi todos pierden los dientes, entonces es una de las cosas que miran, eso es lo que ella me estuvo explicando, yo de esto no tenía ni idea. Decía, bueno, pero ¿cómo le voy a poner a un perro brackets? Que lo dejas si en no, clase 1. Tratamiento invisible. Bueno, imagínate al perro poniéndose los dientes y que eran... No, eso tiene que ser... Seguramente existe. O sea, nos vamos a Estados Unidos y encontramos 40 dentistas que lo hacen. Pero claro, me pareció rarísimo. Digo, ¿pero qué le voy a poner yo todo hacia un perro? Como el Karl Lagerfeld que dejó la herencia al gato, ¿no? Sí. No lo sabía, pero mira, qué curioso. Otra cosa que sea... Sí, a la gente que les gustan los animales, a mí me gustan, somos peculiares. Sí, pero... ¿No te planteaste hacer el tratamiento ortodóntico? No, ni de broma, ni de broma. Además me decía, el dinero no es problema. Digo, no, si es que da igual. Si es que no es que sea el dinero, es que no se puede, ya está. Sí, con que me dé para una prótesis de mano cuando me muerdan ya... Porque claro, entiendo que habrá que sedarlos o... No tengo ni idea. Los tratamientos que yo vi en animales, en veterinarios, sí que lo sedan para hacerle el Yo tengo un compañero que lo cuenta, que viendo un día cómo le hacían la limpieza a su perro en el veterinario, dijo, esto es una chorrada, esto lo puedo hacer yo. Y el perro le atontaron un poco con unas pastillas y tal, a mitad de la limpieza se les despertó, bueno, acabaron todo, eso fue un despropósito. Entre el ultrasonido, el agua, el sillón, el perro, los hermanos abrazando al perro, bueno... Pues vamos a abrir una nueva vía de negocio, incluso en nuestras clínicas. Ya sabes, ortodoncia para adultos y para mascotas. Para mascotas. A lo mejor puede ser un episodio para nuestro próximo podcast. Ya tenemos tema. ¿Sabes? La verdad que sí. Invitar a un veterinario. Totalmente. Pues no es mala idea. Chicos, ha sido una agradable charla, iba a decir, una charla muy agradable que me ha encantado compartir con vosotros. Igualmente. Y bueno, a ti te voy a ver en próximos episodios y a ti espero que también, Estefanía. Muchas gracias. Cuando quieras repetir, aquí estamos. Estaré encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a vosotros. Este episodio de Head & Talk ha sido impulsado por Ivoclar. ¿Sigues utilizando procedimientos engorrosos e inefectivos en tu día a día? Con los productos Ivoclar para tratamientos de restauración directa podrás lograr una estética de alta calidad y trabajar de manera rápida y sólida mientras haces sonreír a tus pacientes. Descubre todo su catálogo de productos en ivoclar.com.